Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a todos los que ya están presentes en esta transmisión. Estaba llegando un poco tarde por estar arreglando algunas otras situaciones de las cuales les quiero platicar hoy, ¿no? Bueno, conforme vayan por ahí conectándose, los voy saludando. Tenemos ya pues casi inmediatamente a 5 personas conectadas. Un saludo a todas. Alejandra Pérez. ¿Quiénes más están por allí? Les envío un saludo a todas y a todos los que están ya presentes. Pues vamos bueno, más bien yo quiero comentar lo que les más o menos planteé en el anuncio de esta invitación. Eh, Compartirles cuáles fueron los libros que leí antes de que yo me hiciera profesor. Ni siquiera sabía que iba a ser profesor. No tenía oportunidades de ser profesor. Quienes conocen ya un poco de mi historia sabrán mi origen, de dónde vengo, el campo. Nos habían dicho que, o más bien la regla en la familia era ni siquiera terminar la primaria. Había que trabajar el campo, entonces nunca me imaginé que yo un día fuera a ser profesor. Bien, ya grande terminé la primaria, creo que los 14 años más o menos, luego hice una secundaria en el pueblo y creo que estaba terminando la secundaria como a los 17, 18 años. Más o menos en esa edad, pues recibo el primer libro, un libro que me regalaron, eh, que tenía que ver con educación. Em, Pues voy a hablarles de 4 libros y aquí los tengo los 4. Están ya bastante usaditos. Muchos de ellos tienen pues, exactamente más de 40 años conmigo. Eh, y son de ediciones también de los 60, de 70, ¿no? Entonces los libros en sí ya tienen más de 50 años, ¿no? Y luego el, el tiempo en que han estado conmigo también pues ya es bastante largo, ¿no? Entonces les quiero comentar la historia del primer libro y es este, pueden verlo, bastante usadito. Pedagogía del oprimido. ¿Cómo llega a mis manos Pedagogía del oprimido? Pues en ese tiempo, en 1980 más o menos, llegan a la sierra unas misioneras católicas de Francia y estaban haciendo trabajo de cuidado de la salud en la sierra, ¿no? Entonces yo me propuse a trabajar con ellas, yo las ayudaba dibujando carteles para hacer la promoción de la salud en las comunidades y pues en ese proceso de andar con ellas, pues me regalaron el texto, dice, por si quieres leerlo. Obviamente yo estaba terminando la secundaria, no tenía eh, pues muchos elementos para entender un texto como el de Paulo Freire. Este texto de Paulo Freire es de 1970, la primera edición, pero en 1981 ya tenía 27 ediciones, entonces este supone que es la edición 27, ¿no? Y exactamente me lo dieron por allá en 1981, 82. Quiere decir que estaba bastante nuevo el libro cuando me lo regalaron, ¿no? Y pues yo pues colaboraba, hacía trabajo, digo, de educación pues comunitaria prácticamente junto con ellas, promoviendo la salud y por tanto quizás por eso pues ellos o ellas vieron que podría yo revisar ese texto y la verdad es que me encantó el texto de Pedagogía del oprimido y pues en este momento que precisamente lo que quiero es compartir con ustedes, pues quisiera ir revisando algunos párrafos que pudieron ahí eh, impactar, ¿no? En este proceso de formación. Digo, ni siquiera pensaba que iba a una escuela normal, mucho menos una universidad, ¿no? Entonces yo saliendo de la secundaria no tenía más opciones que hacer, ¿no? Pero el texto de Paulo Freire realmente es algo, este texto clásico,
es algo que a todos nos toca. O sea, todo profesor creo que ha leído Paulo Freire. Sabemos qué tanto nos toca Paulo Freire, ¿no? En la parte del inicio del texto, vemos que le hacen así una manera de introducción para hablar un poco de la metodología, ¿no? Del método que Paulo Freire usaba para alfabetizar, y es ahí como la importancia de esto, ¿no? De la alfabetización. Obviamente era un trabajo que se realizaba en Brasil con las clases marginadas, ¿no? Y por tanto, Paulo Freire tenía un concepto muy particular de alfabetización, ¿no? Que pues empezaba él, según a partir de que los hombres, alfabetizandos, empezaran a reconstruir su biografía. Y precisamente textualmente dice el texto: tal vez sea ese el sentido más exacto de la alfabetización. Aprender a escribir su vida como autor y como testigo de su historia. Biografiarse, existenciarse, historizarse. Por esto la pedagogía de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene como su idea animadora toda una dimensión humana de la educación como práctica de la libertad. Lo que en régimen de dominación solo se puede producir y desarrollar en la dinámica de una pedagogía del oprimido. Las técnicas de dicho método acaban por ser la esterilización pedagógica del proceso en que el hombre constituye y conquista históricamente su propia forma. La pedagogía se hace antropología, decía. Esa conquista no se iguala al crecimiento espontáneo de los vegetales, se implica en la ambigüedad de la condición humana, se complica en las contradicciones de la aventura histórica y se explica, o mejor dicho, intenta explicarse en la continua recreación de un mundo que al mismo tiempo obstaculiza y provoca el esfuerzo de la superación liberadora de la conciencia humana. La antropología acaba por exigir y comandar una política. Entonces, estos conceptos de la educación como práctica de la libertad, ¿no? Educación liberadora, de conciencia, concienciación, y la pedagogía como antropología están siempre presentes en el texto, ¿no? Dice: las técnicas del método de alfabetización de Paulo Freire, aunque valiosas en sí, tomadas aisladamente no dicen nada del método mismo. Tampoco se juntaron eclécticamente según un criterio de simple eficiencia técnico-pedagógica. Inventadas o reinventadas en una sola dirección del pensamiento, resultan de la unidad que se trasluce en la línea axial del método y señala el sentido y el alcance de su humanismo. Alfabetizar es concienciar. O sea, esto era básico, ¿no? La alfabetización implica una toma de conciencia del sujeto para poder leer su mundo, leer la realidad, y algo muy importante aquí, ¿no? Para aprender a decir su palabra, ¿no? Expresar su palabra. Eso está muy presente en toda la pedagogía de Freire, ¿no? Entonces, este es el primer textito que leo de pedagogía, y decía yo que no, ni siquiera pensaba yo en que iba yo a estar trabajando en educación. Bien, posteriormente, yo me hago instructor de preescolar comunitario en CONAFE. Obviamente, los jóvenes de ese tiempo asistíamos a este programa de CONAFE con la ilusión, o sea, de poder seguir estudiando la preparatoria. Ese era el camino, o sea, dar un servicio comunitario como profesor, como instructor más bien, comunitario, luego ganarse una beca y terminar la preparatoria. Y de ahí pues ya no había más, o sea, no había, después de la prepa ya no había posibilidad para seguir otra cosa. Entonces, simplemente queríamos terminar la preparatoria y entonces me hago instructor. Y pues ya como instructor, obviamente ya estaba yo haciendo el papel de profesor. Tenía mis niños de preescolar en el Ejido El Caucho, municipio de Tapachula. Si por ahí me ven, los del Ejido El Caucho, que tengo comunicación aquí vía Facebook con muchos de ellos, incluso con mis estudiantes de preescolar. Ahora los tengo en el Facebook y de pronto
también chateamos con ellos y recordamos lo que sucedió hace más de 30 años en esa comunidad del Caucho, ¿no? Pues ya estando ya fungiendo en ese espacio como maestro, incluso creo que vale aquí recordar la anécdota, que ya lo escribí también en otro texto que tengo, que la única ocasión que me han celebrado el Día del Maestro a mí fue en el Ejido del Caucho hace 32 años más o menos. Y no era yo maestro, era yo instructor comunitario. Pero la gente se reúne, llega, ponen un arco de papel en la puerta y decantan las mañanitas y nos felicitan como profesor. Esa experiencia no lo he vuelto a vivir en ninguna comunidad en mis 30 años, en mis 29 años que llevo ahorita como profesor. Pues normalmente no estamos el 15 de mayo, no estamos en la comunidad, y en esa ocasión nosotros sí estábamos el 15 de mayo en la comunidad, ¿no? Bien, entonces esa es una anécdota de esta cuestión del ser instructor. Bien, entonces como instructor yo digo, bueno, voy a leer, entonces ya sí me preocupé porque soy profesor, yo soy instructor comunitario y voy a leer algo de pedagogía, ¿no? Entonces un texto que me llamó la atención ya en una librería, yo lo compro, es este textito también, se dan cuenta, ya viejito. Se llama Corazones, no solo cabezas en la escuela, y es de Neil, ¿no? Neil, un pedagogo igual que hace toda una experiencia de educación libre, ¿no? Y en este texto lo que más me llama la atención es precisamente eso, ¿no? El título. Y el contenido gira en torno al título. Es decir, que los maestros no veamos en el aula cabecitas para llenar, ¿no? Cabecitas que tienen que aprender, sino que tengamos en cuenta que en el aula también hay corazones, hay afectividades, emociones, ¿no? Entonces es algo que de pronto se deja de lado y vale para todos los niveles, no solamente para los niños, ¿no? Desde preescolar hasta universidad. Olvidamos que el proceso educativo es un proceso también afectivo. Bien, algo que, bueno, voy a leer nada más. Este texto es de 1975, la primera edición, la cuarta edición es de 1981. Yo lo compré más o menos como en 1985, que estaba yo como instructor. Fue en ese tiempo que compré el texto, ¿no? Igual me llama la atención lo que se plantea desde el principio, ¿no? Acerca de lo que Neil exponía, ¿no? Dice: el libro destacado del pedagogo Neil presentamos forma parte de un conjunto de obras escritas por él mismo en la década de los 40. Esto se escribió en la década de los 40. En este contexto que expone su concepción sobre la formación de las futuras generaciones, su permanente preocupación consiste en lograr que todos aquellos vinculados a la educación reexaminen sus conceptos, partiendo de la base del conocimiento de la psicología del niño y el adolescente. Su objetivo: la obtención de generaciones de hombres y mujeres libres para la futura sociedad también libre. La experiencia viva del pedagogo ofrece un rico material complementario para la consideración de tan vital problemática. En Corazones, el protagonista es el sujeto de la educación, el niño, con su psicología específica, sus sentimientos expresados en conducta y reacciones, pero también escondidos tras estas expresiones. Neil insiste en la necesidad de ir a lo profundo, de no quedarse en lo exterior, entendiendo que solo niños felices pueden ser futuros ciudadanos libres. Él hacía mucho énfasis en esto de la felicidad del niño, ¿no? Si alguna de sus concepciones pueden parecer o han sido efectivamente superadas por las adquisiciones de las últimas décadas, sus ideas centrales conservan vigencia hoy y son objeto de fértil discusión de la moderna pedagogía. El párrafo con el que cierra es bastante significativo porque dice: sus ideas centrales conservan vigencia hoy y son objeto de fértil discusión de la moderna pedagogía.
pero ese hoy se refería a 1980, ¿no? 1980, sí, entre el 75 y el 80. Entonces, hace 40 años decía eso, porque hace 40 años se veía que la escuela no estaba tomando en cuenta estas relaciones afectivas entre maestro y estudiante. Pero cuando dice que tiene vigencia hoy, pues es la misma discusión de ahora mismo también. Han pasado muchas décadas, 4 décadas cuando menos, y es la discusión todavía en las aulas, ¿no? ¿Cómo se toma, cómo aparecen o cómo, qué valor, qué lugar tienen las emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Es tema de hoy, ¿no? Pero también era tema de hace 40 años y creo que de hace 50 y creo que de hace 100, ¿no? O sea, siempre ha sido esto de que hay personas, pedagogos que han escrito sobre estos temas cruciales de la educación que de pronto se quedan nada más aquí, se quedan en los libros, se quedan en bibliotecas y yo creo que muy poco pasa a los procesos de formación docente o cómo se reflexionan esos textos en los procesos de formación docente. Bien, el tercer libro del cual les voy a hablar es este que también lo compré en ese mismo tiempo. Todavía no aspiraba yo a ser profesor. Es un texto de 1979 y obviamente lo compré también como en el 87 más o menos. Es la primera edición de Ideas de los grandes educadores. Bien, pues en el texto de Ideas de los grandes educadores que encontramos, pues encontramos un resumen de las ideas de los grandes educadores que han existido en todo el proceso histórico, ¿no? Y el autor dice que está planeado para que sea una guía para los profesores presentes y futuros, decía, ¿no? O sea, presentes para la década de los 80 y obviamente para nosotros que estamos viviendo estos días, ¿no? Bien, pues es un texto que tiene una secuencia cronológica y va poniendo datos biográficos de todos los educadores. De hecho, el orden que tiene es un orden cronológico. Por ejemplo, la parte 1 habla sobre los educadores de la antigüedad y menciona ahí todos los que existieron en la llamada antigüedad, ¿no? En la parte 2, los educadores en la época medieval, y en la parte 3, los educadores en los tiempos modernos, ¿no? Entonces, en 3 momentos históricos divide el texto y hace una relación como de 40 biografías con sus principales ideas de los educadores de todos estos tiempos, ¿no? Bien, es un texto bastante interesante también, que digo, en su momento a mí, ¿para qué me ayudó? Pues también para entender cómo ha sido este proceso histórico de la educación, ¿no? Y pues tenerlos ahí como de consulta, básicamente. Bien, entonces es otro texto leído en ese momento que yo no iba a ser profesor. Otro texto de esos mismos años es también otro texto histórico y que es desde 1967, la primera edición de 1967. Y se llama Historia del Pensamiento Pedagógico. Bien, pues yo lo compré como 1987 más o menos, ¿no? Y diríamos que casi guardan similitudes estos dos textos, solo que aquí el orden o la forma de presentación es más bien cronológica. Y aquí también es cronológica, pero se agrega la agrupación de los educadores por sus corrientes de pensamiento. Estamos hablando ya de historia del pensamiento pedagógico. Por tanto, se habla sobre la primera parte, por ejemplo. La primera parte es introductoria básicamente y concepto de educación, los fines de la educación, ¿no? La vocación. Y luego en la segunda parte de la educación antigua y medieval, donde se habla sobre la educación en la India, los ideales chinos, el fundamento de los ideales del cercano oriente, pensamiento pedagógico griego. Entonces va de alguna manera describiendo
las características del pensamiento pedagógico de diferentes regiones del mundo, ¿no? Culturas, incluso, ¿no? Aquí el texto hace desde el principio una aclaración que casi toda la línea en la cual va discutiendo la historia del pensamiento pedagógico se basa en tres aspectos principales: pedagogía, filosofía y religión, ¿no? En ese sentido, un poco también es parecido con esto, porque también aquí comienza la historia de la educación desde los ideales religiosos. Entonces aquí se sigue sosteniendo lo mismo, que la religión en todo momento fue el principio, o sea, la educación más bien nació en ese aspecto religioso. Y ambas hasta ahorita siguen conservando casi como esos mismos fines, ¿no? De el crecimiento interno del individuo. Entonces se apela mucho a la espiritualidad. Entonces todo digamos que la línea de análisis histórico va en ese sentido, ¿no? Y pues sí, leyendo este texto, sí me voy a permitir leer algunas partes. Por ejemplo, en la parte de introducción en la parte de prólogo a la primera edición, puedo leer lo siguiente. En el presente libro he explorado las bases tanto religiosas como filosóficas del pensamiento pedagógico. Durante muchos siglos, la instrucción religiosa y educacional fueron una misma cosa. En los tiempos modernos, hombres como Pestalozzi y Froebel se han visto alentados en sus reformas pedagógicas por su idealismo religioso. En el fondo, la educación y la religión evocan los mismos sentimientos. Ambas tratan del hombre como debería ser. Ambas se ven obstaculizadas por el materialismo. Ambas exigen una reforma tanto del corazón como de la mente. Ambas dependen de la inspiración de líderes de excepción. Ambas se interesan no solo por el presente, sino por un futuro lejano. Ambas requieren un punto de vista genuino, ético, que vaya más allá del simple utilitarismo. Entonces, si ven la comparación que hacen entre pedagogía y religión, o entre educación y religión, más bien, ¿no? Otra parte del mismo prólogo dice: cuando un educador habla de la historia y las teorías de la educación, revela mucho acerca de su propia escala de valores y su visión del mundo. Lo que importa en pedagogía no es la mera competencia, sino la audacia en la evaluación. Un teórico desempeña solo una función secundaria cuando comenta las ideas del pasado y lucha por una respetabilidad académica. Su tarea principal consiste en prever los horizontes del futuro. Como lo afirmaba Heidegger, el filósofo es el custodio del ser porque vive sobre todo para el futuro y ayuda así a definir el destino humano. Entonces, digamos que todo el discurso del texto va en esa línea, ¿no? Como más fundamentado en cierto humanismo. Bien, y pues para ir ya cerrando esta presentación de 4 libros, de presentación ligera, pues ni siquiera es una presentación de libros, ¿no? Es un bosquejo de cómo yo me acerqué a la pedagogía sin tener la idea de que iba a ser pedagogo, cómo me acerqué a los primeros textos de educación. Obviamente después podríamos ver qué otros textos hemos revisado, también muy, muy viejos, muy antiguos, ¿no? Y lo que vamos a ver en todos estos textos es que tienen todas las ideas que ahora mismo se siguen discutiendo. Hay un texto cubano que me gustaría comentarles ahí sobre didáctica o dirección del aprendizaje. Es un texto cubano de 1940, creo, y plantea el trabajo por proyectos, por problemas, ¿no? Como lo que apenas se venía planteando en México, ¿no? Bien, entonces estos textos sí nos dan muchísimas orientaciones sobre cómo ha sido el devenir de la educación, ¿no? Bien, para ir cerrando esto, les digo, quiero leerles un poco acerca de lo que aquí dicen sobre la vocación del maestro. Dice, bueno, de una vez aclaro que el contexto que aquí habla es el contexto de Estados Unidos, porque esto es un texto de Estados Unidos y habla sobre el contexto de ella. Nos dice, en una época de crisis y transición, la posición del maestro tiene mayor importancia que en cualquier otro periodo. Hoy en día,
el maestro representa la esperanza de nuestra sociedad. Esperamos que la educación resuelva los angustiosos problemas de nuestro tiempo. La amenaza de la guerra, los estragos de la delincuencia, la crisis del matrimonio, el aumento de las enfermedades mentales, todos estos problemas pueden ser resueltos solo mediante una acción intensa por parte de la educación. Los problemas que ahí están mencionando son los problemas que estamos viviendo ahorita, pero aquí lo están diciendo en el contexto de Estados Unidos en 1960. Hace 60 años prácticamente. Entonces, plantea preguntas. ¿Cuál es la función del maestro? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo debe concebir su tarea? ¿Cuál debe ser su filosofía básica de la vida? ¿Qué puede aprender de la historia y la teoría de la pedagogía? Y bueno, habla sobre 3 cuestiones importantes que el maestro debería tener. Una de ellas es entusiasmo. Otra es enseñar profundamente, es experimentar la atracción del amor. Y la tercera es espíritu creador. La enseñanza es una de las profesiones más creativas de la humanidad, nos dice. Entonces, respecto al entusiasmo, dice, asimismo, algunos maestros no experimentan suficiente entusiasmo por su profesión. Están gobernados por la rutina. Respecto a la cuestión del amor, dice, el alumno sabe instintivamente cómo el maestro se siente con respecto a él. Si el maestro es indiferente y letárgico, el alumno corresponderá con una actitud de aburrimiento. En cambio, cuando el maestro ama realmente su tarea, los alumnos se sentirán inspirados y comprenderán la importancia de la educación en su propio desarrollo. Bien, y por último toca el tema de que enseñar profundamente es inspirar, dice. La enseñanza es la forma más dramática de la inspiración. Uno habla desde afuera, se preocupa por los hechos y las medidas. Este es un tipo de maestro. Hay otro maestro que habla desde lo más profundo de su alma, es el profeta de la espiritualidad. El que lo guía a una visión interna que ilustra sus actos y que él transmite a sus alumnos. Como maestros podemos inspirar solo cuando comprendemos nuestra responsabilidad y nuestras oportunidades. Si consideramos nuestra tarea como una penosa obligación, nos convertimos en técnicos que solo preservan el saber en lugar de difundirlo o ayudar a construirlo, ¿no? Bueno, quiero cerrar con este último párrafo. Dice, al examinar la historia de la educación hallaremos que es una historia de conquistas y fracasos, de luz y superstición, de progreso y tradicionalismo, impulso creador y estancamiento. Esta historia demuestra que el progreso educacional no es inevitable, sino que debe ser salvaguardado por cada generación. El pasado se convierte entonces en un preludio a la redefinición y al reexamen a fin de lograr un futuro más creativo. Bien, con esto cierro compartiendo las ideas de 4 textos, de los cuales digamos que abrevé yo antes de ser profesor. Y sí, como les decía en mi presentación, esto de alguna manera define nuestra práctica. Esto define todo nuestro hacer constante ya posteriormente, porque yo no estudié en la escuela normal, ya entramos como profesor solamente con bachillerato, y estando ahí hice la licenciatura para la educación primaria para el medio indígena en la UPN. Por tanto, nos hemos venido construyendo como profesores, construyendo y destruyéndonos y reconstruyéndonos en todo este caminar, ¿no? Pues vale, estas reflexiones para este día, que ya es mañana, ¿no? 15 de mayo, como día del profesor, día del maestro, de las maestras. Y esto que acabo de compartirles está dándome vuelta en la cabeza desde hace un rato, pensando en que quiero escribir un texto que articule estos 4 textos. ¿Sí? Quiero escribir un texto que articule estos 4 textos.
Y eso lo vengo pensando desde hace 2 años, pero no me he podido sentar ni lo he tomado así como con disposición. Por tanto, ahí sigue la idea todavía, es un proyecto todavía imaginado que yo creo que voy a hacerlo. Voy a hacerlo, tal, aunque sea después de jubilado, pero voy a hacerlo, ¿no? Porque si son 4 textos antiguos que para mí no pierden ninguna vigencia. Toda la discusión actual sobre educación no arroja muchas cosas nuevas. Estamos dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Es una cuestión que ha estado presente históricamente en las sociedades humanas y que pues yo creo que las seguiremos discutiendo, quién sabe por cuántos más, ¿no? O sea, las generaciones se van reformando y van haciendo nueva generación y vamos aprendiendo de lo que han venido construyendo los anteriores y sobre eso seguiremos construyendo todos. Gracias los que han estado por ahí, los saludo a todos, les mando un fuerte abrazo y si me comentan algo pues lo leeré con atención. Muchas gracias y buenas noches y un feliz Día del Maestro para todas y todos los que estamos en esta noble tarea construyendo sociedades desde las aulas y fuera de las aulas también, ¿no? Buenas noches.